Bueno, pues esta presentación, como pueden ver, va a tratar del Árbol de la Ciencia, que es la novela que nos manda la ponencia de selectividad a leer este año, ¿de acuerdo? Entonces, este es el blog de La Hispaniola y yo soy Eduardo López Prieto. Vale. Bueno, aquí vamos a recordar lo primero algunas ideas que nosotros ya dijimos en clases anteriores, pero que es importante recordarlas ahora. La primera idea es qué es la literatura y cuál es su función. Porque nosotros lo que vamos a leer ahora es literatura. Y la literatura no se lee igual que leemos un libro de historia y no se lee igual que leemos un folleto publicitario donde nos dicen los precios del IKEA. No se lee así, se lee de otra manera distinta. ¿Por qué? Porque tiene una función diferente. Nosotros vemos el catálogo del IKEA y la función es convencernos de que les compremos los productos. Esa es la función. La función de la literatura no es esa. Entonces tenemos que ver cuál es la función del producto que tenemos para poderlo enjuiciar. ¿Vale? Bueno, lo primero que hace la literatura es transmitir ideas. Como veremos ahora desde el principio, cuando veamos el árbol de la ciencia, hay ideas desde el principio. Y nosotros tenemos que detectar cuáles son esas ideas. Porque esas ideas, vale, pues como decía, la literatura sirve para transmitir ideas. Esa es una cuestión muy importante. Y desde que comenzamos a leer, vamos a ver una serie de ideas que el autor nos va a transmitir. ¿Cómo? Generando un mundo que en realidad es ficticio. Es decir, lo que nosotros vemos en el árbol de la ciencia es la visión que Pío Baroja nos quiere transmitir de España. Si yo tengo una visión negativa sobre algo, cuando hablo sobre ello, lo voy a transmitir de manera negativa, sea el acontecimiento que sea. Si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de algo que sea polémico, una corrida de toros. Aquí a lo mejor en la clase hay personas que son favorables a los toros y gente que está en contra. Si yo le digo a una persona que está en contra de los toros que me narre cómo es una corrida de toros y hace una narración de qué es lo que ocurre, lo va a narrar de una manera diferente a una persona que esté a favor. Eso va a ocurrir igual, por ejemplo, de una persona que esté en contra del boxeo. Le decimos que narre un combate de boxeo y él se va a fijar en unas cosas diferentes a una persona a la que le guste el boxeo. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, la narración al final va a transmitirnos de manera consciente o inconsciente la ideología que tiene el autor. Entonces, lo que hace, y yo les he dicho que esta novela se sigue leyendo justamente porque nos transmite un estado de opinión que fue común entre los intelectuales españoles de inicios del siglo XX. Y por eso leemos la novela. No es ni porque sea más divertida, de hecho la novela no es una novela divertida. Aquí no nos vamos a morir de risa, ni pasan cosas súper interesantes, eso no es lo que ocurre aquí, ¿vale? Entonces, primera función de la literatura, transmitir ideas. Segunda función de la literatura es transmitir el goce estético, emociones. Nosotros veíamos, por ejemplo, que la escena del Rey León, cuando muere el padre del Rey León, es una escena que nos transmite emociones, ¿vale? Aquí también se van a transmitir emociones porque van a ocurrir cosas que son emocionantes. Y para muchas personas, además, lo que es la manera en la que está construido el mensaje resulta emotivo también. ¿Por qué? Porque le gusta la literatura. Hay gente a la que le gusta la literatura y gente a la que no le gusta la literatura. Hay gente a la que le gusta más y gente a la que le gusta menos. Porque, por ejemplo, los chistes le gusta a casi todo el mundo. Y eso es literatura. ¿Vale? Bueno. Y luego dice, función de la literatura como reflejo social. De los grupos sociales, de la nación, y efectivamente eso lo vamos a ver aquí. Vamos a ver una literatura que es un reflejo de la sociedad de su tiempo. Y precisamente, como les decía, por esta razón leemos esta obra. Luego entonces, en los tres sentidos que marcamos aquí, el árbol de la ciencia tiene ese sentido. Bueno, ahora, una cuestión dice aquí, ¿qué es comentar? Tengan ustedes en cuenta que cuando llegue selectividad, ustedes tienen por ahora que leerse la novela para luego comentar un fragmento. Vale, comentar es lo mismo que leer. Es decir, o mejor dicho, comentar es el paso posterior a la lectura. Comentar es decir lo que nosotros opinamos de lo que hemos leído. ¿De acuerdo? Eso es comentar. Nosotros leemos, captamos el mensaje último que nos quiere decir el autor y a partir de ahí nosotros comentamos, damos una opinión sobre eso. Explicamos ese texto y le damos una opinión sobre él. Ese es el comentario que nosotros se nos pide. Bueno, ahora,
El comentario, dice aquí, el comentario se puede mejorar todos los días y la lectura también. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que una obra de arte, una obra literaria, una novela, el árbol de la ciencia, lo que procura, o sea, es un objeto que tiene una finalidad. Eso es muy importante y no lo deben olvidar nunca. Es decir, fíjense en esta espada que tiene ahí delante, en la imagen. Vale. Esta espada, ¿de acuerdo? Es una espada que se empleaba, es una espada española, que se empleaba en el siglo de oro. Observen todos los elementos que tiene la espada. Y ahora la pregunta es, ¿por qué la espada es así? ¿Ustedes han visto espadas de la Edad Media? Las espadas de la Edad Media son unos espadones grandísimos. Se han visto, por ejemplo, se han ido a lo mejor al Palacio Real, que está la espada del Cid colada. Es un espadón que de hecho se llaman mandobles. ¿Por qué se llaman mandobles? Porque se sujetaban con las dos manos. Mandoble. Con las dos manos. Un mandoble. Sin embargo, esta espada no se sujeta con las dos manos. Esta espada tiene cazoleta. ¿La ven? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre una idea por qué tiene cazoleta? Para clavarla y no para golpear. Bien, para clavarla. Las otras eran para golpear. La gente iba con armaduras y hacían ¡pum! Y le daban un golpe. Había mucha gente en la Edad Media que no moría de los golpes al cabo de días. De los golpes que había recibido, porque las espadas eran espadones. Efectivamente. ¿Para qué más puede ser así la espada? Ustedes saben que algunas espadas tenían cruceta, para que así si se la clavaban a alguien, cogían con el pie, apretaban con el pie contra el cuerpo del que veían herido y sacaban la espada con facilidad. Pero fíjense en la cazoleta. ¿Por qué llevará cazoleta esta espada? Las espadas de la media no tenían cazoleta. Para proteger la mano. Para proteger la mano. ¿Por qué? Porque se supone que con esa espada se va a pelear cuerpo a cuerpo. Y van a entrechocarse las espadas. Cuando nosotros vemos una espada o vemos cualquier cosa, muchas veces no nos damos cuenta de cuál es el sentido del objeto. La literatura es un objeto más. Nosotros decimos, este objeto es muy ergonómico, porque se adapta muy bien al cuerpo. La literatura es un objeto más. Entonces, cuando nosotros vemos un objeto, tenemos que plantearnos, ¿quién lo ha hecho? Y tenemos que sacar toda la información posible de quién lo ha hecho, qué es lo que es, que en este caso es una obra literaria, una novela, para qué se ha hecho, que dicen, bueno, para ganar dinero, claro, los herreros hacían esto para ganar dinero, pero ¿para qué se hacía? ¿Para qué servía este objeto? ¿Para qué servía este objeto? ¿Usted qué opina? ¿Para qué? Para matar. Es un objeto para matar, ¿no? Para matar y para defenderse, para eso es el objeto. Como resulta que había combates cuerpo a cuerpo donde van a estar uno muy cerca del otro, los espadachines se ponen la cazoleta. ¿Para qué? Para que el hierro del otro no les llegue a la mano cuando entrechocan las espadas. ¿Vale? Entonces, ustedes tienen que observar cualquier objeto, por eso digo que el comentario, la lectura se mejora todos los días, planteándonos las cosas de la vida porque son. Si ustedes leen sin pensar por qué eso es así, ni aprenden a leer ni aprenden nada, porque todo en la vida tiene una razón de ser. ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Para qué lo ha hecho? Que en este caso puede ser, y va a ser, o sea, una literatura se hace para defender, para difundir unas ideas. Esa es la razón para la que se escribe la literatura. Se quiere difundir unas ideas. ¿Cómo? De una manera que resulte atractiva al lector. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Cuáles son las ideas de las que nos quieren convencer? Porque si no estamos atentos a esas ideas, nos van a intentar convencer o nos van a convencer sin que nos demos cuenta, haciéndonos trampa. Porque lo que pretende él es imponernos su manera de ver la realidad. Lo que pretende el autor tiene una manera de ver la realidad. Vale, pues lo que hace es imponérnosla a nosotros. Fíjense en la novela histórica. Ayer sale lo del premio Planeta y tal, y resulta que la novela que gana es una novela histórica. La persona esa que ha escrito la novela ha vivido la época que cuenta. ¿Qué va? Él no la ha vivido, él realmente no sabe qué es lo que ocurre allí. Nos da una visión de los romanos que la que a él le parece mejor en función de lo que él considera que es lo correcto. ¿Entienden? Aquí sí hablamos de alguien que vive los acontecimientos, es más cercano a los hechos. Nos va a dar un relato más cercano a la verdad, a los hechos. Bueno, más cercano a la verdad depende, porque puede mentir abiertamente. Pero cuando se trata de novela histórica, lo que se nos está contando es una visión de la historia que tiene uno que ha pasado eso hace 1000 años.
¿Qué va a saber ese hombre cómo pensaban realmente los romanos? Lo puede imaginar levemente, pero en realidad no tiene ni idea. Él coge y lleva sus ideas de ahora y las pone en la época de los romanos. Eso es lo que generalmente se hace en la novela histórica, ¿vale? ¿Y por qué se hace eso? Pues también nos lo podemos plantear. Nos vamos a encontrar con autores que lo que quieren es ganar dinero, puro y duro. Hay un género que está en boga, el que sea, la novela picaresca, en música pongan el Despacito y dice, yo quiero pasar en la historia de la música, a mí la historia de la música me da igual. Yo lo que quiero es ganar dinero y si este género es el que está dando pasta, pues yo cojo y me pongo a hacer ese género. Y habrá otros autores que tengan otras finalidades. Eso lo tienen que sacar ustedes como conclusión según estén leyendo, ¿vale? En la medida en que eso se lo planteen, cuando vean el telediario, cuando vean un partido de fútbol, cuando vean cualquier cosa, en función de eso van a ser mejores comentaristas, van a ser mejores lectores y van a interpretar mucho mejor la realidad. Porque eso en realidad es la vida. ¿Por qué esa persona me trata así? Pues por determinadas razones, que son el juego de la vida, en realidad. ¿De acuerdo? Pues tienen que aplicar eso, que lo aplican todos los días, a la literatura. Porque ese es su objetivo ahora. Si nosotros no leemos esto para entretenernos, nosotros leemos esto para poder comprender y comentar. ¿Vale? Bueno, como dice esta diapositiva, aprendemos a comentar leyendo. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿quién es el autor del objeto? Y ya hemos visto cosas de la vida de Pío Baroja. Ya hemos visto, por ejemplo, que no se casó, que estuvo rodeado siempre de un entorno familiar muy cercano, su madre, ¿no? Hemos visto cuál es su ideología, la época en la que vivió, cuál fue su trayectoria vital, todo eso lo hemos ido viendo. Entonces ya sabemos más o menos quién es y lo que podemos esperar de él, porque conocemos un poco su ideología, ¿vale? ¿Qué es este objeto? Pues es una novela, eso es evidente. ¿Para qué se ha hecho este objeto y para qué sirve? Pues ya lo acabamos de decir también. Es decir, esta diapositiva en realidad incide sobre los elementos que he estado explicando anteriormente. Vale. Ah, bueno, si es que le estoy dando al revés. Vale. Estos elementos de Pío Baroja y ahora pasamos a esta otra literatura. Vamos a ver. ¿Qué es leer literatura? Pues podríamos decir que hay 4 niveles de lectura, ¿vale? El primer nivel de lectura sería la lectura literal, que es lo que dice el texto de manera explícita. Nosotros leemos el inicio de la novela y nos dice una cosa de manera explícita. Pero a partir de ahí tenemos que decir, ¿hay algo que se nos ha dicho implícitamente? Porque siempre hay una lectura implícita. Cuando nosotros estamos leyendo, hay una cosa que está en la superficie y hay otra cosa que está en la profundidad. Y nosotros tenemos que encontrar la profundidad. Hay algo implícito. Luego, la lectura contextual. ¿Por qué dijo el autor eso en aquellas circunstancias? ¿Vale? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros cogemos novelística, por ejemplo, que trate el tema de la guerra civil. Vamos a tener que leer una novela que se llama Los girasoles ciegos, que trata el tema de la posguerra. Esa novela es una novela que está escrita contra el franquismo. Verán ustedes que todos los personajes, o la mayor parte de los personajes que están en el bando que podríamos llamar republicano, son positivos y los personajes que están en el otro bando son negativos. Bueno, esa novela no se podía haber escrito en España en el año 40, porque si esa novela la hubiese escrito el escritor en España en el año 40, lo que hubiese ocurrido es que no lo hubiera publicado. Y si lo hubiera publicado, hubiese tenido, o sea, si lo hubiese intentado publicar, mejor dicho, hubiese tenido problemas con la censura y a lo mejor habría acabado reprimido por el régimen, ¿vale? Pero ahora sí la puede escribir. Cuando acabó la guerra civil, al revés, hubo novelas de otro tipo. Había Madrid de corte a Checa, ahí todos los comunistas son malos y todas las personas del bando nacional son buenas. ¿Entienden? Entonces ustedes tienen que ver por qué se dijo eso en ese momento. Y la fecha de publicación de la obra es muy importante. Esta novela se publica en 1911, es decir, en la época que hemos hablado de crisis nacional, de depresión o de decepción por la pérdida del imperio y donde está habiendo una situación pues bastante violenta. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, que cuando intentan los anarquistas matar al rey en la boda, murieron 25 personas inocentes, porque se le desvió la trayectoria de la bomba al que la tiró, ¿vale? O tengan ustedes en cuenta que en la Semana Trágica murieron 75 personas. Es decir, en aquellos tiempos, cuando había choques sociales, la policía no tenía material antidisturbios, ¿no? Ahora tiran pelotas de goma, a lo mejor uno pierde un ojo, tal, entonces disparaban balas de verdad.
y era una sociedad mucho más violenta que en la que vivimos nosotros hoy, ¿vale? Entonces, todo eso va a incidir en cómo es lo que se nos está contando. Y luego también, en muchas ocasiones en la literatura, tienen que fijarse si hay obras que son anteriores o posteriores parecidas. Porque el escritor muchas veces escribe intentando imitar, parodiar o engrandecer obras que ha leído. ¿De acuerdo? Entonces esos son los elementos que hay importantes. Y ahora, leer. Tenemos que fijarnos en un montón. Entonces, dense cuenta que estamos diciendo, ¿qué es leer? Leer es un montón, es una operación compleja y es una operación de esfuerzo. El primer esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es convertir en imágenes lo que estemos leyendo. Si no hacemos eso, es que no estamos leyendo bien. Es decir, si nosotros leemos que el personaje es rubio, no sé qué, no sé cuántos, nos tenemos que imaginar una persona rubia. Lo siguiente que nos tenemos que preguntar es, ¿y por qué es rubio y no es moreno? Parece una tontería, pero eso es así. Porque en la literatura todo lo que está dentro de la obra es simbólico. Y si el autor ha dicho que podía haber obviado si el personaje tiene barba o no tiene barba. Si tiene barba es porque a él le interesa por algo que tenga barba. Por ejemplo, ustedes fíjense, por ejemplo, los hispanos en las películas de Hollywood. Generalmente hacen de malos. Eso es lo normal. ¿Qué es lo que se está haciendo con eso? Se está lanzando un mensaje inconsciente de que hay una negatividad racista que hace el Hollywood, el mundo anglosajón, contra los hispanos. ¿Cómo se expresa eso? En que los que salen en las películas son malos. El bueno, generalmente el bueno no es un hispano. El bueno es un anglosajón, protestante, es decir, lo que se llama allí un guarro. ¿Por qué? Porque es un mundo racista. Y traslada ese mundo racista a lo que sale en las películas. ¿Entienden? No es casual que un personaje sea rubio, sea moreno, sea no sé qué. Eso no es casual. Es una decisión. O que el personaje tenga un nombre o tenga otro. Nosotros nos tenemos que fijar en todo eso. Porque si no lo estamos haciendo, no estamos leyendo bien la literatura. Y luego tenemos que plantearnos la recreación visual de lo que estemos leyendo. Nosotros tenemos que montar nuestra propia novela mental, visual, a partir de la lectura. Y si no hacemos eso, no estamos leyendo bien. Entonces alguien dirá, claro, es que esto es muy costoso. Efectivamente, es que lo es. Precisamente por eso el cine tiene miles de millones de seguidores y una película tiene una recaudación de no sé cuántos millones de dólares. Yo, por ejemplo, cuando otros alumnos el año pasado hacíamos trabajitos viendo una película, mejor cuesta producirla, hablo de las norteamericanas, 100 millones de dólares o 150, pero es que recauda 900. Fíjense qué dineral. Una novela no es así. Una novela cuesta el tiempo que le dedique el hombre a escribirla, es decir, el papel, que es gratis, o el ordenador que se ha comprado, y luego tiene una recaudación muchísimo menor. ¿Cuándo gana dinero? Cuando la novela se convierte en película. Es decir, que si yo hago El Señor de los Anillos, gano dinero. Pero cuando El Señor de los Anillos se convierte en una película, entonces me hago rico. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ponerse en la sala de un cine y escuchar tranquilamente y ver que tener que yo pensar. Esa es la razón por la que el cine es un arte de masas y la literatura es un arte también masivo, pero mucho menos masivo que el cine. ¿Vale? Bueno. Y ahora ya vamos a empezar a leer. Una vez visto todo esto, vamos a empezar a leer El árbol de la ciencia. El que tenga aquí el libro, que lo ponga delante y entonces vamos a ir viendo. Lo primero que nosotros tenemos que atender en el libro es el título. El título es El árbol de la ciencia. Vale, el árbol de la ciencia, nosotros decimos, ¿qué será el árbol de la ciencia? ¿A quién se le ocurre algo de qué puede ser el árbol de la ciencia? Pues los títulos nunca son casuales. Los títulos son la puerta. El título es la puerta para comprender el significado del libro. Ustedes se tienen que plantear una obra como si fuera una ecuación o un sistema de ecuaciones que hay una incógnita o varias. Es decir, hay una serie de mensajes que nos quieren transmitir. Vale. Y el árbol de la ciencia, ¿a ustedes les suena algo del árbol de la ciencia de algo? No, por ahora no nos suena de nada. Bueno, pues es una cosa que todavía hay veces que nosotros justo cuando llega a la última página decimos, ya entiendo por qué el libro se llamaba así. Y hay otras veces que ni siquiera nos lo planteamos. Pues hay que planteárselo. El libro tiene un título por una razón. Y se llama así por una razón determinada y no otra. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pues en el título ya está el nombre. Amadís de Gaula, Don Quijote de la Mancha. En vez de un sitio lejano, bueno, inexistente, mejor dicho, fantástico, idealizado, nos encontramos con que en el título se habla del sitio más
o uno de los sitios más pedestres que todo el mundo conocía de España, La Mancha. O sea, lo más ajeno que podía haber a un país inventado es La Mancha. ¿Se dan cuenta? Ya el título nos está diciendo algo. Nos está diciendo que es una parodia. Esta obra es de risa y ya se nos dice en el propio título. Vale, pues aquí no lo hemos captado, pero hay cuando leemos cosas que no captamos y que luego volveremos sobre ellas para ver qué es lo que querían decir. Dice, primera parte, la vida de un estudiante en Madrid. Andrés Hurtado comienza la carrera. Vale. Bueno, aquí vemos el nombre, se llama Andrés Hurtado. Yo al nombre no le veo que tenga nada simbólico, es un nombre cualquiera. Hay ocasiones en que nos vamos a encontrar con nombres que sí lo son. Que por ejemplo el personaje se llame Doña Perfecta en Galdós, que es la típica madre que está todo el rato puntillosa sobre las... O sea, una mujer que es muy perfeccionista, que está todo el rato mandando. Esa es Doña Perfecta. ¿Qué nombre le pone Galdós? Doña Perfecta. ¿De acuerdo? He dicho lo de la madre porque realmente se dice, que es que se me ha cruzado una idea con otra, que el personaje de Doña Perfecta Galdós lo sacó de su propia madre. ¿Vale? Bueno, dice, serían las 10 de la mañana de un día de octubre. Serían las 10 de la mañana de un día de octubre. Vale. Entonces, pues sería casi como un día como hoy. Pues hoy es un día de octubre, serían las 10 de la mañana. Vale. Entonces nosotros nos tenemos que imaginar, pues eso es sencillo. Serían las 10 de la mañana de un día de octubre. Vale. En el patio de la escuela de arquitectura, grupos de estudiantes esperaban a que se abriera la clase. Y no dice nada más. Grupos de estudiantes esperaban a que se abriera la clase. ¿Cómo nos imaginamos eso? Usted, por ejemplo, Julio, ¿cómo se lo imagina? Vale, ¿y qué hacen esas personas? ¿Están así firmes, como si estuviesen esperando escuchar el himno nacional, conversando entre ellos? Nos los imaginamos como en grupillos, ¿no? Vale, pues esa imagen es la que nosotros tenemos que imaginar en la cabeza. Entonces dicen, es decir, ustedes tienen que hacer como si fueran directores de cine y fueran a hacer una película. ¿Cómo filmarían eso? Eso es leer. Entonces dice, de la puerta de la calle de los estudios que daba a este patio, iban entrando muchachos jóvenes que, al encontrarse reunidos, se saludaban, reían y hablaban. Pues justamente como se lo había imaginado. Yo creo como nos lo imaginamos todos, ¿no? Igual que hacen ustedes, pues cuando van antes de empezar la clase, pues están en grupos, cada uno hablando, ¿no? Lo que consideramos lo normal. Por una de estas, por una de estas anomalías clásicas de España, aquellos estudiantes que esperaban en el patio de arquitectura no eran arquitectos del porvenir, sino futuros médicos y farmacéuticos. Vale. ¿Qué les parece esta frase? ¿Qué es lo que hay que comentar aquí? ¿Qué es lo que hay que explicar? Porque hemos dicho que comentar era explicar y luego interpretar. Por una de estas anomalías clásicas de España. ¿Qué es? A ver, Clara. No, vamos a empezar por la primera frase. ¿Qué quiere decir anomalía? Un fallo. Una anomalía es una anormalidad. Y dice, por una de estas anomalías clásicas de España. ¿Eso es un mensaje positivo o negativo sobre España? Negativo. ¿Se dan cuenta cómo ya está metiendo la ideología? Eso no es un narrador objetivo. Nosotros hemos dicho que una de las cosas que ocurre con Pío Baroja es que constantemente mete sus ideas. Y ya ha intentado colarnos una en la línea 4. Es decir, acaba de empezar la novela y ya está dando una visión negativa de España. Por una de estas anomalías clásicas de España, ¿vale? Ahora ustedes dirán, esto es como lo que les he dicho yo, si tratase sobre los toros o sobre el boxeo, ¿ustedes creen que España es un país inferior a otros? Unos creen que sí y otros creen que no. Vale. ¿De dónde sale esa idea? Esa idea en realidad es una idea que viene producida desde el exterior. Es decir, viene producida desde el mundo anglosajón, que nosotros nos hace creer que nosotros somos inferiores, porque es una idea racista, en el fondo. Las ideas racistas estas que les he estado diciendo se producen sobre todo a partir del siglo XIX, que es cuando los ingleses rehacen su propia historia. Y entonces ellos cuentan la parte de la historia que a ellos les gusta y silencian las que no les gustan. Y en las partes que no les gustan es toda la parte que tiene el imperio español de bueno. Y esa parte desaparece de la historia. España pasa a ser un país peor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo dicen ellos. ¿Ustedes saben, por ejemplo, que cuántos motines hubo en España porque la gente pasara hambre entre 1500 y 1800? Uno.
Cojan la historia de Inglaterra o la historia de Francia y van a ver decenas. ¿Por qué? Porque en España la gente vivía mejor. Váyanse a buscar revoluciones, por ejemplo, cuando los españoles... Lo que quiero decir con esto es que a nosotros se nos ha contado una historia que es una historia que nos pone a nosotros en un peldaño inferior y que estos escritores del 98 compran esa mercancía ideológica. ¿Entienden? Les voy a poner un ejemplo. A nosotros, por ejemplo, se nos dice que los españoles mataron un montón de indios en América. ¿Han oído hablar de eso? Sí. Vale. ¿Ustedes saben cuántos censos hicieron los ingleses de los indios norteamericanos? Ninguno. Vayan ustedes a Nueva York a ver cuántos indios hay. Y es que no los van a ver. Porque no están. Están metidos en las reservas. Pero eso no lo dicen. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que fue el imperio desde el principio? Fue un mestizaje. Porque los españoles se casaron con las indias. Los ingleses no hicieron eso. Los mataron. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero esa parte de la historia no aparece. Aparece el logro que a ellos les viene bien que aparezca. ¿Cuántos edificios han dejado los ingleses en la India? Váyanse ustedes a América y miren cuántos edificios han dejado allí los españoles. ¿Cuántos hindúes han votado en el Parlamento de Inglaterra? 0. ¿Entienden lo que quiero decir? Si nosotros ponemos el énfasis en lo que a ellos les interesa, decimos somos un país de segunda. Pero si ponemos el énfasis en otros elementos que son también importantes, el imperio español es muy superior a lo que consiguieron los ingleses. ¿Entienden lo que quiero decir? Y como resulta que nosotros al final el imperio concluyó, pues lo que ocurre es que, como lo que ocurrió fue que el imperio se terminó en esta época, pues hay que buscar una explicación. ¿Y cuál es la explicación que va a adoptar Pío Baroja y toda la gente de su generación? Que el problema es que el imperio ya había nacido de bases incorrectas. Es decir, que nosotros teníamos un pecado original. Y el pecado original, ¿saben cuál es? Que éramos una raza mezclada. Como van a ver cuando se vaya desarrollando la novela. ¿Por qué? Que esa es la teoría anglosajona. Como nosotros nos habíamos mezclado con judíos y con árabes, y con un montón de razas que habían llegado a España, los fenicios, los otros, tal y cual, pues nosotros no éramos una raza pura. ¿Cuál es la raza pura? La anglosajona. ¿Entienden? Esa es la idea. Y en función de ese mundo racista, nosotros acabamos aceptando esa mercancía. ¿Por qué? Pues porque ahí hay diferentes teorías. Yo, por ejemplo, ahora me he leído un libro muy interesante que la teoría que dice es que como ellos no tenían el valor, me refiero a la época, la gente de aquellos tiempos, mayoritariamente, de defender lo que les habían legado sus antepasados, dijeron, no, la culpa es de los antepasados. ¿Me entienden? Como ellos no tuvieron valor para defender el imperio, pues decían, no, es que el imperio en realidad se ha perdido no por mi culpa, se perdió por ellos, que es que ya venían mal de serie. Entonces esa idea de que ya España es un país malo desde el inicio está constantemente en la novela. Si nosotros no estamos atentos a eso, todo el rato, a que esa frase les había pasado inadvertida. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros reconstruimos, imagínense en la novela histórica, la cantidad de mentiras y de interpretaciones que se pueden poner ahí, las que cada uno quiera. ¿Quién genera la novela histórica en el 19? Los ingleses y los alemanes. ¿Por qué? Porque generan un pasado que solo les interesa a ellos. O mejor dicho, generan el pasado que les interesaba a ellos para dominar el mundo. ¿Entienden? Y esa es la razón por cómo los estereotipos que todavía siguen existiendo de los españoles, de los ingleses, de no sé qué, no sé cuántos, que los alemanes, por ejemplo, pasan por un país. ¿Ustedes creen que los alemanes pagan sus deudas? Y que es un país muy trabajador y no sé qué, no sé cuántos. Pues los alemanes se han pasado sin pagar la deuda que tuvieron con la Guerra Mundial 100 años. Y los españoles, sin embargo, hemos tenido que pagar la deuda esta y la seguimos pagando y nos exigen que tengamos el déficit del 1% en muy pocos años. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque el mundo lo domina de ellos. Ahora. Entonces, venden un estereotipo y cuando hay una persona que no piensa, coge y compra su mercancía ideológica. No la que me interesa a mí, sino la que le interesa a ellos. Ustedes cogen las novelas del Capitán de la Triste y cuando ven esas novelas que las ha escrito en español, el mundo que aparece o la serie está de la peste.
aparece que eso era un desastre, que no sé... Vamos, yo no he visto la serie, pero he leído los artículos sobre ella. ¿Han visto esa serie de televisión? ¿No? Vale. ¿Y lo del Capitán Triste lo han visto? ¿Alguien lo ha leído? ¿No? Entonces nada, me lo salto. Pero vamos, lo que quiero que se den cuenta, que es la idea fundamental, es que hay una ideología detrás de eso. Y la ideología es la que les estoy diciendo. Porque como pueden ver, es un mensaje negativo contra España. Vale. Por una de estas anomalías clásicas de España, aquellos estudiantes que esperaban en el patio de la Escuela de Arquitectura no eran arquitectos del porvenir, sino futuros médicos y farmacéuticos. La clase de Química General del año preparatorio de Medicina y Farmacia se daba en esta época en una capilla de la antigua capilla del Instituto de San Isidro, convertida en clase. Y esta tenía su entrada por la Escuela de Arquitectura. ¿Vale? ¿En qué consistía esa anomalía? Porque he dicho que era una anomalía clásica de España. ¿En qué consistía esa anomalía? Que era una escuela de arquitectura, no una escuela de medicina. Correcto. Pero todavía más, es que daban la clase en un instituto. Entonces, como si ustedes en vez de dar la clase aquí, la dieran en el colegio. Vale. Eso es lo que dice que es una anomalía clásica de España. Que las cosas no están donde tienen que estar. ¿Vale? Sigue. La cantidad de estudiantes y la impaciencia que demostraban por entrar en el aula se explicaba fácilmente por ser aquel primer día de curso y del comienzo de la carrera. Vale, pues yo esto también lo entiendo, lo leo, digo, es verdad. Yo cuando empecé la carrera, yo por ejemplo me acuerdo perfectamente del primer día que yo fui a la universidad. Seguramente ustedes a lo mejor se acordarán del primer día que llegaron al instituto, porque dicen, iba a empezar algo diferente, no sé qué, y eso a veces se nos queda imprimido en la memoria, ¿vale? Ese paso del bachillerato al estudio de la facultad siempre da al estudiante ciertas ilusiones, le hace creerse más hombre, que su vida ha de cambiar. Aquí de lo que hemos dicho de la ideología de Pío Baroja, ¿qué puede verse? Es un poco misógino. Ahí va. Bueno, más que misógino, yo veo un giro y le hace creerse más hombre. Se está dando ya por hecho, está reflejando la sociedad de la época donde que una mujer iniciase estudios de medicina era muy raro. Yo creo que en la novela no aparece ni una sola estudiante. ¿Vale? Entonces, aquí más que una ideología está mostrando una realidad de la época, que es lo que hemos dicho, que la novela es un reflejo de su época. Vale. Dice Andrés Hurtado, algo sorprendido de verse entre tanto compañero, miraba atentamente, pues nos imaginamos a alguien que mira atentamente, arrimado a la pared la puerta de un ángulo del patio por donde tenían que pasar. Los chicos se agrupaban delante de aquella puerta como el público a la entrada de un teatro. ¿Qué hay aquí de llamativo? Los chicos se agrupaban delante de aquella puerta como el público a la entrada de un teatro. Andrés seguía apoyado en la pared cuando sintió que le agarraban del brazo y le decían: «¡Hola, chico!». Hurtado se volvió y se encontró con su compañero del instituto, Julio Aracil. Habían sido condiscípulos en San Isidro, pero Andrés hacía tiempo que no veía a Julio. Este había estudiado el último año del bachillerato, según dijo, en provincias. «¿Qué? ¿Tú también vienes aquí?», le preguntó Aracil. «Ya ves». «¿Qué estudias? Medicina». «Hombre, yo también. Estudiaremos juntos». Aracil se encontraba en compañía de un muchacho de más edad que él, a juzgar por su aspecto de barba rubia, un muchacho de más edad que él, a juzgar por su aspecto de barba rubia y ojos claros. Vale, pues nos vamos a fijar en este personaje que es de barba rubia y ojos claros. Si nos ha dicho, hasta ahora, ¿nos habían dicho algo del físico de alguno? No. Nos lo podían decir de Aracil y no dicen nada. Y de repente de este dicen rubio y de ojos claros. Vale. Dentro de esta teoría racial que hemos dicho de Pío Baroja, ¿esto qué sería? Claro, parece un prototipo de lo que él sería para él una raza germánica, ¿vale? Veremos a ver si es verdad o no. Pero nosotros que ya sabemos de eso, tenemos que decir, vamos a estar atentos. Que a lo mejor es una casualidad, él ha puesto eso por ponérselo, pero hay que estar atentos. Este muchacho y Aracil, los dos correctos, hablaban con desdén de los demás estudiantes, en su mayoría palurdos provincianos, que manifestaban la alegría y la sorpresa de verse juntos con gritos y carcajadas. Vale. ¿Qué rasgo moral tienen estos dos compañeros? Tanto Aracil como este otro chico. Hablaban con desdén de los demás estudiantes. ¿No? ¿No he dicho eso? Vale. Clara. Son de una clase social más alta y son clasistas. Están riéndose de los otros, ¿no? Vale. Abrieron la clase y los estudiantes, apresurándose y apretándose como si fueran a ver un espectáculo entretenido. Ha habido ya esta la segunda comparación.
Se agolpaban como a la puerta de un teatro. O no ha dicho eso. Y ahora dice, apretándose como si fueran a ver un espectáculo entretenido, comenzaron a pasar. Habrá que ver cómo entran dentro de unos días, dijo Aracil burlonamente. Tendrán la misma prisa para salir que la tienen para entrar, repuso el otro. Aracil, su amigo y Hurtado se sentaron juntos. La clase era la antigua capilla del Instituto de San Isidro, de cuando éste pertenecía a los jesuitas. Tenía el techo pintado con grandes figuras a estilo de Jordaens, en los ángulos de la Escocia los 4 evangelistas y en el centro una porción de figuras y escenas bíblicas. Desde el suelo hasta cerca del techo se levantaba una gradería de madera muy empinada, con una escalera central, lo que daba a la clase el aspecto del gallinero de un teatro. ¿Se han dado cuenta? Los estudiantes llenaron los bancos casi hasta arriba, no estaba aún el catedrático, y como había mucha gente alborotadora entre los alumnos, alguno comenzó a dar golpecitos en el suelo con el bastón. Otros muchos le imitaron, se produjo una furiosa algarabía. Vale. ¿Cuál es la impresión que da Pío Baroja de la Universidad Española de finales del siglo XIX? Una falta de seriedad. Que hay falta de seriedad, ¿no? La universidad, ¿qué es lo que simboliza la universidad en un país? ¿Qué es lo que es la universidad para un país? El futuro del país. El futuro del país. El futuro del país es la universidad y el templo del saber. Se supone que el avance tecnológico, se supone que el avance en el estudio de cualquier elemento, donde se da es en la universidad. ¿Y con qué se ha comparado ya varias veces a la Universidad Española? Con un teatro. Es decir, no es un sitio donde se va a aprender. La gente va allí a reírse y a pasar el rato. Esa es la sensación que se nos está dando. Los estudiantes ya no lo, bueno, esto ya lo hemos leído. Se ponen a dar golpecitos, ¿vale? De pronto se abrió una puertecilla al fondo de la tribuna y apareció un señor viejo, muy empaquetado, seguido de 2 ayudantes jóvenes. Aquella aparición teatral del profesor y de los ayudantes provocó grandes murmullos. Alguno de los alumnos más atrevidos comenzó a aplaudir, y viendo que el viejo catedrático no solo no se incomodaba, sino que saludaba como reconocido, aplaudieron aún más. Esto es una ridiculez, dijo Hurtado. A él no le debe parecer eso, replicó Aracil riéndose, pero si es tan majadero que le gusta que le aplaudan, le aplaudiremos. Vale, aquí parece que profundiza en esa visión de lo que es la universidad, porque ya no es solamente la actitud del alumnado, sino que es la actitud del propio profesor, que el profesor le recibe en cachondeo y él también se pone allá a saludar, ¿no? Imagínense que yo entrase en la clase y se monta, es decir, que lo que se nos está haciendo ver es que el templo del saber, la sabiduría española, no sé qué, no sé cuántos, está representada por estos alumnos y por este profesor. Dice, el profesor era un pobre hombre presuntuoso, ridículo. Había estudiado en París y adquirido los gestos y las posturas amaneradas de un francés petulante. Dense cuenta cómo otra vez hay juicios de valores de Pío Baroja. El profesor era un pobre hombre presuntuoso, ridículo. El propio narrador está enjuiciando cómo es el personaje. ¿Se dan cuenta? Lo está enjuiciando moralmente. Es un tío ridículo, nos está diciendo. Vale, eso no es normal, eso no es realista. Un narrador realista sería objetivo y sería el propio lector el que diría, pues vaya ridículo es el personaje. Pero no nos dice el propio narrador, es un ridículo. ¿Entienden la diferencia entre el realismo y este tipo de literatura? Vale, había estudiado en París y adquirido los gestos y las posturas amaneradas de un francés petulante. Y aquí ya nos está haciendo Pío Baroja lo que él opina que cómo es un francés. ¿Cómo son los franceses para Pío Baroja? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice? Los gestos y las posturas amaneradas de un francés petulante. Y amaneramiento. ¿Qué quiere decir con amaneramiento? Está aludiendo un poco a un cierto afeminamiento, podríamos decir. A eso es a lo que alude. El buen señor comenzó un discurso de la salutación a sus alumnos muy enfático y altisonante, con algunos toques sentimentales. Les habló de su maestro Liebig, de su amigo Pasteur, de su camarada Berthelot, de la ciencia del microscopio. Su melena blanca, su bigote engomado, su perilla puntiaguda que le temblaba al hablar, su voz hueca y solemne, le daban el aspecto de un padre severo de drama, y alguno de los estudiantes que encontró este parecido recitó en voz alta y cavernosa los versos de don Diego Tenorio cuando entra en la hostería del Laurel en el drama de Zorrilla. Se refiere al don Juan Tenorio.
que un hombre de mi linaje descienda a tan ruin mansión. Los que estaban al lado del recitador, irrespetuosos, se echaron a reír, y los demás estudiantes miraron al grupo de los alborotadores. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa?, dijo el profesor poniéndose los lentes y acercándose al barandado de la tribuna. ¿Es que alguno ha perdido la herradura por ahí? Yo suplico a los que estén al lado de este asno, que rebuzna con tal perfección, que se alejen de él, porque sus coces deben ser mortales de necesidad. Rieron los estudiantes con gran entusiasmo. El profesor dio por terminada la clase, retirándose, haciendo un saludo ceremonioso, y los chicos aplaudieron a rabiar. Fíjense en qué ha consistido la clase según Pío Baroja. ¿Han aprendido algo los alumnos? Nada. Él ha contado su vida, yo soy tal, yo soy cual, no sé qué, no sé cuántos, le han hecho 4 aplausos, le han hecho un chiste y se ha ido. Vale, pues eso es la Universidad Española. Ese es el mensaje que se nos está transmitiendo. ¿Vale? Entonces, como cada cosa simboliza algo y la universidad lo que representa es el saber, la transmisión que se nos está lanzando de cómo es el país es algo optimista o pesimista. Pues eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Entienden en cómo se lee? Entonces, ¿cómo tienen que leer? Porque la semana que viene, cuando llegue el martes, perdón, este día, lo que yo voy a hacer es que tienen que coger la guía de lectura que está colgada en el blog y cuando vayan a leer cada capítulo, se leen las 2 o 3 preguntas de cada capítulo antes de empezar la lectura. Se van reproduciendo mentalmente, como hemos hecho aquí, la imagen, pues el señor barba con la barba puntiaguda, se lo representan visualmente y luego van intentando contestar las preguntas. ¿De acuerdo? La semana que viene, ahí en total no sé si son 30 preguntas, pues a lo mejor no veremos todas. Yo cogeré y al pasar lista preguntaré quién tiene las preguntas para contestar y con esas personas de las que hayan hecho la tarea, que la tienen que hacer todos, porque luego tengan en cuenta que el día que no hablemos de esto, no vamos a hablar otro. Cualquier duda que tengan de la novela, luego les puede aparecer el día del examen y las tienen que resolver aquí. ¿Vale? Entonces, léanse la primera parte y la semana que viene, cuando llegue la lectura, pues vemos, yo preguntaré y vemos las preguntas, digamos, de la guía de lectura. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de lo que tiene que hacer? A ver, Jaime. ¿Dónde están las preguntas? Las preguntas están puestas en el blog. Cuando entra en actividades de literatura, verá que hay un archivo que dice guía de lectura del árbol de la ciencia. Se lo copia y pega y ya está. Tenemos que entregarle... No, no tienen que entregar la tarea. Lo que tienen que hacer es debatir aquí sobre eso. ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos a apagar esto.